Yo soy Ramón y aquí estamos en el Parque Central de la antigua Guatemala. Estamos con Said. Genial. Entonces, tengo una pregunta para ti, Said. ¿Qué sabes de Jamaica? Uy, bueno, son el referente del reggae, la casa de Usain Bolt, parte de la cultura negra está por allá, así que, bueno. Sí. Estupendo. Entonces, lo que yo quiero es que yo quiero saber lo que la gente aquí de Guatemala piensa o simplemente sabe de Jamaica. Entonces, vamos a buscar a otras personas para saber qué saben de Jamaica. Vamos. Permiso, señor. ¿Cómo te llamas? Gustavo. Ok, genial. Voy a llamarte Gus. Entonces, Gus, ¿qué sabes de Jamaica? De Jamaica, que es un país muy bueno y que es referente del turismo. Sí. ¿Qué más? Y que tiene buena música y que la gente es muy buena para recibir a uno, al turista. Estupendo. Entonces vamos a buscar a otra persona. Ahí está un tío que me está mirando, tío. ¿Tienes un segundo para la pregunta? Genial. Entonces, bueno, ¿cómo te llamas? Luis. Ok, Luis, encantado. Entonces, ¿qué sabes de Jamaica? Que es un buen país donde están más atletismo, o ir el más rápido del mundo. Sí. ¿Y cómo se llama ese tío que es el más rápido? Mero, grande, Usain Bolt. Así es, Usain Bolt, que mucho gusto, encantado. Entonces buscamos a otra persona, vamos por allá donde hay algunas chicas. Entonces, ¿cómo te llamas? María. María, entonces, ¿qué sabes de Jamaica? Porque soy jamaicano. Nada, la verdad no sé casi nada. O sea, solo sé que es un país y todo, y de ahí no, nunca he ido. ¿Y tú, chicas, qué saben de Jamaica? Nada. De Alemania y te digo hasta las leyes de Alemania. Ok, bueno, gracias y encantado. Sí. Entonces vamos para... ¿Con quién vas? Ahí, donde hay gente. Primero, ¿cómo te llamas? Julia. Julia, entonces, ¿qué sabes de Jamaica? Bueno, que es una isla. Pienso que sea muy bonita. Claro, que se fuma, lo puedo decir. La hierba. Que se habla inglés. Sí. Bueno, otra cosa no sé. Me gustaría visitarla. Sí, y debes visitarla. Muchas gracias, entonces, encantado. Sí. Y vamos para otra persona. Bueno, ¿y cómo te llamas? Diego. Diego, entonces, ¿qué sabe de Jamaica? Que es un país muy bonito. Sí. Paisajes, playas. Claro. Sí, solo. Genial. ¿Y señora, cómo te llamas? Vilma. Vilman. Genial. ¿Y qué sabes de Jamaica? Igual que es un país muy caribeño, muy de mucho ambiente. Eso. Ok, estupendo. Entonces, gracias, encantado. Y aquí. Bueno, ¿cómo te llamas? Martín. Martín. Gloria. Gloria. Ramón. Dorita. Entonces, ¿qué sabe? Oh, disculpa. Amelia. Amelia. Entonces, ¿qué saben ustedes de Jamaica? ¿Cómo? ¿Qué saben de Jamaica, mi país, Jamaica? Es una isla hermosa. Claro. Muy bonita. Genial. Sí, hermosa. Claro. ¿Cómo? Jamaica. Jamaica. ¿No conoces? No conozco, pero me gustaría conocer. Jamaica, pero esta está en Distrito Federal, México también. Ese es el agua de Jamaica. Pero bueno, está bien. Entonces, sí. Encantado a todos y buen día. Sí. ¿Dónde? Ok, buenos días, chicos. ¿Cómo se llaman? Eduardo. Eduardo. Me llamo Daniel. Daniel, entonces, ¿qué saben de Jamaica? No mucho. Decimos. ¿Es un lugar tropical? Creo que solo eso. ¿Eso? Está bien. Vale, aparte de que es un país sumamente tropical y paradisíaco como lo pintan acá en la escuela, únicamente, o sea, más allá de la cultura, no. Estupendo. Perfecto. ¿Cómo te llamas? Emerson. Emerson. Fernando. Fernando. Isabel. Dulce. Estupendo. Entonces, ¿qué saben de Jamaica? ¿Jamaica del país? Claro, mi país.
No, no conozco. Creo que está bien. Tampoco no. Su música es alegre, digamos, sus tradiciones. Así es. ¿Y sabes la canción? Ah, ¿O el músico? no, la verdad no. Andrés. Sí, cabal. Bob Marley. Así es. ¿Qué más? Solo. De Jamaica, que tiene buenos jugadores. ¿De? Por ejemplo, que los que juegan en la Premier League. Ajá, hicieron buena representación en la Copa Oro. Entonces, ¿cómo te llamas? Cox. Cox. Perfecto. Imagino que sí. Henry Figueroa. Henry, ¿y qué saben ustedes de Jamaica? Sí, me gusta de jugo. Jamaica. No, mi país, de país. Lo siento. Sí, me gusta. Yo sé, yo conozco. ¿Qué sabes? Tú eres de Jamaica. Bueno, es festa, ¿y tú qué sabes? Bueno, es una linda isla. Yes. Sí, es Sí, isla. ajá, pero no conozco. Estamos con, ¿cómo te llamas? Jocelyn. Jocelyn, entonces la pregunta es sencilla. ¿Qué sabes de Jamaica? Diría mi primita pequeña, es mi refresco favorito. Pero Jamaica es mi país. No, te estoy molestando. Bueno, lo que he podido ver de Jamaica, más que todo, ha sido sus bailes típicos regionales. Más que todo eso es lo que he visto en cuanto a lo que refiere. Y las vestimentas que han sido muy coloridas, estilo tropical. Entonces, ¿cómo te llamas? Abraham. Abraham. Ah, genial. Jennifer. Jennifer. Entonces, primera pregunta. ¿Qué sabes de Jamaica? Pues sus culturas y sus deportes, su música, ¿verdad? ¿Y cómo se llama la música, el músico más famoso? ¿Con rastas? Bob Marley. Sí, Bob Marley. ¿Qué sabes? Pues no mucho, sí he escuchado, pero no sé exactamente quién es él. ¿Cómo te llamas? Manuel. Manuel. Johanna. Johanna. Olivia. Olivia, genial. Entonces, ¿qué sabes de Jamaica? Bueno, lo que sé de Jamaica es que han sobresalido mucho por sus corredores. Definitivamente ahí no hay para dónde, ¿verdad? Creo que son los mejorcitos del mundo. Sí. Es lo que más sobresale, lo que sé por el momento. Aparte de que, pues, país con tremendo, pues, playas y demás, ¿verdad? O sea, muy bonito, la verdad. Genial. ¿Y qué sabes? Yo. Un poquito, sus playas lindas. Genial. Y bueno, entonces ese es el fin de mi viaje y me encanta aquí. Guatemala simplemente estupenda. Entonces hice la pregunta: ¿qué sabe los guatemaltecos sobre mi país, Jamaica? Porque como jamaicano sé que la cultura jamaicana es bastante apreciada aquí en Latinoamérica o Centroamérica, en Guatemala. Y quiero saber qué piensa la gente o qué sabe de mi país. Y fue bastante bien, voy a decir, o al menos sabe lo básico. Y puedo sentir el amor por mi país y el amor porque soy moreno. Pero en todo caso, big up a mi friend Tony B. Selecta, que es el mejor DJ Selecta aquí en Guatemala. Y si disfruté el vídeo, déjame un comentario, un like y hasta luego. Chao.